Estamos ya en Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y acompañada de mi compañero Luis. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Elki? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan este viernes 8 de octubre al ser las 6:01 de la tarde. Estamos nuevamente en Conexión Mundial. Con muchos temas esta semana, mucho de qué hablar, gran variedad de asuntos que han ocurrido a lo largo de esta semana. Como todos los viernes nos ha tocado escoger algunos de los más importantes para traerlos a comentar con ustedes, analizar y también, como siempre, con nuestros invitados de lujo que nos ponen una perspectiva todavía más amplia de esas principales noticias. Los temas que no están aquí están en nuestro Twitter. Todos los días en nuestro Twitter, Conexión Sinart, usted encuentra gran variedad de información internacional, lo más destacado, lo más preciso e inmediato, siempre con toda la información que ocurre en el mundo. También comentarles e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Conexión Mundial. Ahí también subimos nuestros programas de los viernes por bloques según la temática y también el programa completo y otros materiales. Según lo que le interese ver o lo que más le guste. Y estamos también trabajando en algunos temas nuevos, materiales nuevos, entrevistas que hacemos durante la semana de algunos momentos importantes en el mundo durante la semana. Hoy vamos a hablar acá en nuestro programa un repaso muy breve, pero tenemos una entrevista de fondo que vamos a estar subiendo en las próximas horas también en nuestro podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, sobre Perú, el nuevo gobierno que tuvo que sacarse casi que de la manga Pedro Castillo. El nuevo gobierno, porque ¿cuánto tiempo fue? Dos meses y está en renovación ya del gabinete. Debió juramentar a 7 nuevos miembros de su gabinete esta semana, en menos de 24 horas. Sí. Fue algo que ya estaba planeado y estructurado. Y además que es una renuncia que pone el jefe del gabinete, Guido Bellido, pero que es a solicitud del mismo presidente, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos acá un extracto de esta entrevista en donde nuestro analista de Perú, Mauricio Zabaleta, nos amplía un poco, ¿verdad?, sobre la visión a futuro que se tendrá en este país de Sudamérica. Pero hoy, en este momento, vamos a hablar de una noticia que colapsó al mundo a inicios de semana, que trajo cola durante la semana y que cierra la semana hoy precisamente con algunas otras pocas afectaciones. Hablamos de la plataforma Facebook y sus redes sociales, la gran empresa Facebook, que tiene cifras impresionantes en cuanto a seguidores, estadísticas, movimientos económicos. Y bueno, yo creo que lo comprobamos a nivel mundial el lunes. También tiene cifras alarmantes en cuanto a la dependencia, no solamente social y emocional, yo creo, si se puede decir, de las redes sociales, sino también económica. Más de 3.500 millones de usuarios se vieron afectados el lunes por el apagón global de Facebook, WhatsApp, Instagram y el Messenger de Facebook. Y lo vimos en redes sociales como Twitter, TikTok y Telegram, que eran otras de las alternativas más conocidas de redes sociales inmediatas, por decirlo de alguna manera, en donde las personas pudieron manifestar esa necesidad de expresarse, de informarse, de comunicarse, en cuanto a esta caída de casi 6 horas que no hubo servicio para los usuarios de estas plataformas. Sí, lo que queremos analizar tal vez o conversar con un invitado que tenemos hoy, no es tal vez tanto la caída, pero la afectación, por así decirlo, de la parte del entretenimiento, digamos, sino más bien toda aquella dependencia que tienen algunas personas, tal vez algunas empresas, ya sea una pyme, un pequeño empresario, una persona que tiene un negocio,
cómo afecta económicamente todos lo que sucedió, y además recordar lo que también estaba afectando, creo que fue el día anterior, si no me equivoco, que fue la revelación de algunos cuantos documentos que hizo una ex empleada de Facebook sobre cómo trabaja la compañía a lo interno. Fue como el día anterior se liberan se filtran esos datos internos de Facebook que no dicen muchas cosas positivas sobre la compañía. El día siguiente el apagón, que muchos también cuestionan si tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Y pues no fue suficiente porque ya el día siguiente, el martes, en el Congreso se encuentra la ex trabajadora Frances Haugen, quien dice muchas cosas importantes y que preocupa, que vi por ahí un titular o un comentario en una de las noticias internacionales que decía que Facebook, dentro de todos los grandes logros que ha alcanzado durante su larga historia y vida, también Facebook logró una hazaña más: poner de acuerdo a republicanos y demócratas completamente. Es complicado eso es complicado. Pero bueno, iniciemos de una vez. Sí, está con nosotros esta tarde Esteban Mora, quien es analista, estratega digital, y pues nos va a poner un poco en perspectiva también todo este escenario. Hay muchas aristas que desarrollar, desde la parte de los documentos infiltrados, desde la parte de la falla también, desde la legislación, la parte económica también, como lo decía Luis, no solamente de quienes dependen su economía de redes sociales como Facebook, sino también del mismo Facebook, que tiene un nivel económico exagerado y que tuvo grandes pérdidas y que ha tenido muchas pérdidas también a lo largo de estos días, y que tan solo en la primera semana tuvo una caída bastante grande. Así que le damos la bienvenida a Conexión Mundial. Esteban, buenas tardes. Hola Elsie, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos, todos muy bien, y pues queriendo saber más, ¿verdad?, sobre esta situación y este gran imponente que es Facebook, esta gran compañía, una estructura económica impresionante. Sí, justamente yo ahora estaba pensando en que tal es el tamaño y el poder de Facebook y lo complejo que es, sobre todo porque lo que no sabemos, que incluso deberíamos empezar a tratarla como un estado, o sea, como un país independiente, pero que es completamente autoritario. O sea, es un país literalmente que se manda solo y que no tiene muchas buenas intenciones. Sí, exactamente, es todo un monstruo. Pero incluso también empecemos quizás por la parte de la legislación. En esta semana se ha hablado mucho, y más después de la visita de la ex trabajadora de Facebook al Congreso, se ha hablado mucho de que hay todavía muchas deficiencias en la legislación, principalmente en el dominio de datos personales. Es una cuestión bastante complicada y que incluso lo hablábamos ahora antes del programa, que muchas veces nos asombra, ¿verdad? Cómo casi se podría decir popularmente que nos lee la mente. Sí, el problema es que Facebook, al estar ubicada en Estados Unidos, no sigue las mismas reglas que sigue la Comunidad Europea, que va un paso adelante en protección de datos. Facebook lo que pretende y lo que necesita para que el negocio se mantenga operando justamente es que la gente esté dentro de su plataforma. En 2018, justamente antes de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook dijo que estaba modificando su algoritmo. Un algoritmo en este caso es una serie de instrucciones matemáticas que lo que hace es mostrarnos contenidos según lo que nosotros creemos que nos gusta, o sea, lo que Facebook piensa que a nosotros nos va a gustar. En teoría, ese algoritmo, ese cambio, esa actualización iba a mantenernos a nosotros menos en la plataforma, pero dándonos más contenido de lo que teóricamente nos iba a gustar. Lo que descubrimos con la denuncia de Frances Haugen es que el algoritmo hace completamente lo contrario. Más bien incita a la división, a la polarización, para mantener a la gente todavía más pegada. Entonces, claro, lo que nosotros vemos de Facebook no necesariamente es la realidad, y Facebook está manejando una enorme cantidad de datos, obteniendo una gran cantidad de información de cada uno de los usuarios, que no necesariamente
sería legal en otros países. Facebook en este momento se está convirtiendo en una amenaza para la sociedad, aunque eso suene muy feo decirlo. Que para ir haciéndonos una idea, ¿qué tanta dependencia tenemos de estas redes sociales en el sentido de como decíamos, no del entretenimiento, sino de lo que hemos puesto ya en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestros datos? ¿Qué tanto ya estamos enlazados como Casi un estilo de vida. sí, y como seres humanos? Porque no todo el mundo tiene Facebook, pero las estadísticas nos dicen que es la plataforma que más usuarios tiene, y es una gran cantidad de usuarios. Entonces, ¿qué tanta dependencia tenemos en un momento en que se caen estas 3, 4 plataformas, digamos, y realmente tenemos un problema en muchos ámbitos de la vida? Es que justamente la palabra clave es la que estás utilizando, plataforma. O sea, en el mundo tecnológico hay 4 grandes plataformas. Una es Facebook, otra es Google, la otra es Amazon y finalmente Apple. Obviamente Apple siendo la más pequeña y la que tiene más dificultades para crecer. Pero Google, Facebook y Amazon son verdaderos imperios, los cuales están desarrollando una plataforma de la cual no podemos escapar. O sea, mucha gente sabe que en el caso de Amazon empezó como una simple librería hace 20 años. Pero hoy en día es uno de los sitios por el cual pasa la mayor cantidad de tráfico del mundo, y no en una tienda, sino que Amazon tiene una gran cantidad de servicios que da soporte a un montón de estructuras. Cuando se cae Amazon, si algo le pasa a Amazon, se vienen un montón de servicios al suelo, incluido Netflix, por ejemplo. Entonces, porque la gente aprendió a que es más sencillo y más barato contratar cierto tipo de servicios a un tercero que tener su propia infraestructura. En el caso de Facebook, es una plataforma que al tener a la gente tan pegada y tanto tiempo consumiendo ahí, obviamente se iba a extender a otro tipo de líneas de negocios. Si bien es cierto, la publicidad posiblemente representa el 98-99% de sus ingresos, pero una parte de ellos también sigue siendo, son las tiendas. Entonces, esto es, imaginémoslo como ir a un centro comercial. O sea, es muy diferente tener una tienda en un centro comercial que tenerla fuera del centro comercial. O sea, si sabes que la gente va a pasar por el pasillo donde está tu tienda, hay un montón de procesos que no tienes que hacer, empezando por hacer publicidad. Entonces, nosotros empezamos a crear dependencia. Facebook nos enseñó a ser dependientes de esa plataforma. Entonces, cuando ellas se caen, los negocios no tienen un plan B. Lo que la gente no entiende, y es algo que cuando doy clases o tengo que hacer alguna exposición les trato de explicar, es que uno tiene que comparar esto con la vida real. Por ejemplo, si a vos te alquilan un terreno, vos no vas a ser tan torpe como para construir una casa en terreno alquilado. Pero eso es justamente lo que están haciendo muchos en Facebook. Es más cómodo tener la plataforma y seguir las reglas de ellos, en vez de nosotros desarrollar nuestra plataforma, que dicho sea de paso ya hoy no sale tan caro, y construir nuestra propia tienda. Entonces, estas grandes plataformas nos dan la tienda, nos dan la publicidad y también mueven el dinero. O sea, nos hacen el trabajo para todos. Claro, lo hacen muchísimo más complicado porque son muchísimas más personas dentro de la misma plataforma. Entonces, esa dependencia hace que ellos realmente sean los dueños del negocio. Nosotros nos convertimos curiosamente, no somos los dueños del negocio, sino que somos un simple intermediario. Tenemos los productos, pero la tienda es de ellos. Ahí hay el problema. Precisamente para aportar a esta información que Esteban nos está dando, dentro de los datos de Facebook del ranking de 2021, en todo el mundo hay más de 80 millones de páginas comerciales en Facebook que son utilizadas por más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. 80 millones. Eso es todo un mundo comercial, Esteban. Exactamente, por eso es que Facebook ya nosotros tenemos que empezarlo a ver como un país, y los países no se mandan solos, por decirlo de alguna forma, salvo los estados autoritarios como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela. Pero Facebook ya
ya debería empezar a ser controlado como un país. La propuesta que hacen algunos es dividir la empresa. En otras épocas eso ha funcionado. O sea, funcionó con las telecomunicaciones en los Estados Unidos, funcionó con el petróleo en Estados Unidos, cuando dividieron Standard Oil, por ejemplo. Pero la última vez que lo intentaron hacer, que yo recuerde, fue en el año 2000 con Microsoft. Porque tenía el sistema operativo por un lado y controlaba el navegador. Entonces, un error de un juez dio una declaración a la prensa, invalidó todo el proceso y Facebook y Microsoft siguió como una única empresa. Al final fue vencida por un montón por cambios en los paradigmas de cómo tenían que ser los sistemas informáticos. Facebook ahora se habla de dividirla, pero ¿cómo la vas a dividir? Sigue siendo demasiado grande como para que tenga sentido dividirla. Ya Facebook hay que crearle un sistema legislatorio único para poderla controlar. Facebook, a fin de cuentas, no solo está manejando nuestros negocios, sino que están manejando nuestra forma de pensar. Y una de las revelaciones de los Facebook Papers que suelta Francis Hogan en el Senado es que es el daño que le está causando Facebook justamente a los adolescentes, específicamente a las niñas, en cuestión de autoestima. Entonces ya son cosas que realmente no se deberían permitir y las están permitiendo justamente por falta de legislación. Quedándonos en ese preciso punto que estás mencionando sobre las denuncias de Francis Hogan con la autoestima, ¿qué o hasta qué punto o qué tanto es responsabilidad de la empresa? ¿Cómo podría ser tal vez de los padres de familia, digamos, sobre todo en el caso de menores? Solo para agregarle a la pregunta de Luis un dato, según una encuesta que se realiza, el 30% de adolescentes cuando se sentían mal con su cuerpo, Instagram les hacía sentir peor. Exacto, es que posiblemente desde el lado regulatorio, con la legislación que tenemos hoy, Facebook no sería responsable. Facebook tiene una cláusula que dice, ok, personas menores de 13 años no pueden acceder a las plataformas, lo cual ya sabemos que siempre sucede. Entonces, cuando vos sos tan grande y tenés tanto poder, la legislatura convencional o estándar no aplica. O sea, hay leyes que fueron diseñadas justamente para otros tiempos, que están en este momento tratando de alguna forma de torcerse para ver cómo logran controlar estas empresas, y no lo van a lograr. O sea, Facebook puede decir, yo soy la plataforma, es él el responsable del contenido que ponen sus hijos. Desde el punto de vista legal puede ser cierto. Sin embargo, el poder que tiene Facebook, porque no es simplemente un sitio, es un algoritmo que controla lo que a mí me va a llegar. Entonces Facebook es responsable o corresponsable del contenido que yo estoy viendo. Yo no estoy, o sea, digamos, en el caso de Twitter, por ejemplo, el 98% de las personas no organizan su línea de tiempo de forma cronológica, sino con algoritmo ayuda a acomodarla. En el caso de Facebook, obviamente, es el algoritmo más complejo y el más peligroso. Entonces, legalmente puede ser que no apliquen las reglas hoy. Moralmente es otra historia. Entonces yo insisto, o sea, si Facebook está dañando la sociedad, le interesa mantener la polarización, porque eso ha sido muy efectivo y muy rentable, porque entre más extremo el contenido, más tiempo vas a estar pegado, pues obviamente Facebook asume una posición completamente destructiva para mantener el negocio funcionando. Y eso es lo que revela Francis Hogan. En el caso de Instagram, con los niños es exactamente igual, o sea, la legislación posiblemente no los alcance, pero es que el daño está siendo real, porque todo el mundo está pegado ahí. Es que si nosotros tuviéramos distintos servicios como eran antes, o sea, antes podíamos buscar, por ejemplo, hace 15, 20 años podías buscar en Yahoo, podías buscar en Google, que estaba sus primeros pasos, podías buscar en Altavista, podrías buscar en Exciting, es un montón de buscadores. Hoy, prácticamente solo uno y es Google, a pesar de que existen varios. Entonces, tanto se ha polarizado y tanto poder han concentrado muy pocas empresas que están realmente torciendo no solo la opinión pública,
sino el sentir de la humanidad. Y en este caso, específicamente, en el caso de las adolescentes, le está destruyendo la autoestima. Y que precisamente también iba a comentar sobre esto de Instagram y los adolescentes, que además tiene un sistema de privacidad en el que les permite a los jóvenes decidir quiénes ven su información, y eso incluso se sale de las manos del control parental, en donde usted no sabe si usted está dentro de el gremio que puede visualizar todo lo que los jóvenes publican, y ahí es donde también los archivos de Facebook filtran información importante sobre la poca seguridad de los menores que existe dentro de estas plataformas, y que además, otro aspecto que quiero unir a esto, Esteban, que también es importante y que se juzga también mucho, es que hay una débil atención a los temas de tráfico de personas y de drogas dentro de las redes, y que además es Facebook quien considera qué se permite dejar y qué no, y por cuánto tiempo, lo que le da también beneficios a algunos usuarios. Sí, hay un ejemplo claro de donde Facebook nos queda debiendo. Si nos devolvemos a enero, justamente cuando se arma aquel escándalo fuera del Capitolio en los Estados Unidos, una de las personas que estaba justamente fomentando esa violencia era el presidente entonces de los Estados Unidos, Donald Trump. Twitter lo que hace es bloquearlo. Y después le dice, señor, usted ya no va a participar aquí porque justamente incita a la violencia. Ahí Twitter asume una posición de juez y parte. Para algunos abogados, que eso no era lo correcto, pero en el fondo, Twitter estaba siendo utilizado por una persona con mucho poder para generar violencia. Facebook tardó en reaccionar. ¿Por qué? Porque Facebook es más grande y además Facebook no tiene controles. Antes, Facebook tenía grupos de gente que se encargaban de filtrar las noticias de que sí, que no, pero no solo se eliminó en función de robots, en función de algoritmos que hacen análisis, sino que Facebook a la vez es más grande y más complejo. Nosotros, mientras no podamos ver cuáles son las reglas, no sabemos cómo está tomando Facebook las decisiones. Entonces, tiende a llevar toda la polarización y no se quiere controlar. O sea, si una empresa o una sola persona es capaz de perder 6.000 millones de dólares en un día por una cadena de acciones, imaginemos el tamaño de la empresa y el poder que tiene. Entonces, todos este tipo de controles, Facebook no los ha querido implementar en función del negocio. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque ya llegamos al punto en el que, al menos para mi opinión personal, no me molestaría que esas empresas fueran juez y parte, pero que sean completamente abiertas. Esto, para tener una idea clara de la dimensión del problema, es como que alguien obligue a la Coca-Cola a abrir la fórmula con la que la hace. Eso es más o menos el problema al cual se está enfrentando el mundo con una empresa como Facebook. Perfecto, Esteban. Muchas gracias. Y decir que Mark Zuckerberg dijo que estos archivos que se filtraron han sido manipulados y que se ha manipulado la realidad de estos datos, y que no destaca tampoco algunos aspectos positivos que también reúnen. Como cifras, solamente en el 2020 los ingresos de Facebook fueron de 28.07 mil millones de dólares. Y cada minuto 400 nuevos usuarios se registran para unirse a Facebook. Los usuarios de Facebook generan 4 millones de me gustas por minuto todos los días. 35 millones de personas actualizan sus estados de Facebook. Ninguna de estas cifras, Luis, es lejos de los millones en cada una de las actividades. Para poner un ejemplo, porque yo creo que a mucha gente se le escapa y estamos acostumbrados a ver los ejemplos de Facebook fuera de Costa Rica, pero nosotros sufrimos los efectos de Facebook en Costa Rica, y fue justamente con la campaña política del 2018. Facebook permitió, por su algoritmo, la polarización del contenido en redes sociales. Y por eso, además de todo lo que sucedió en la campaña, Facebook ayudó a que los grupos estuvieran cada vez más separados, porque nos acomodaba información en función de nuestras características. Para que tengan una idea, si eso fue peligroso aquí en un país tan chiquitito como Costa Rica, imagínense lo que puede pasar a nivel mundial.
ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que Facebook puede torcer la realidad no solo de una persona, sino de un país completo. Sí, se dice que altera la democracia dentro de estos archivos también. Correcto, incluso. exactamente. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Conexión Mundial, invitado para participar muchas otras veces más porque tendremos mucho más de qué hablar. Con mucho gusto, Elkin. Bien, gracias por invitarme. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos porque todavía tenemos más información internacional. Y lo anunciamos antes en el inicio del programa. Vamos a hablar de Perú. Hemos traído una trayectoria interesante durante toda la evolución de Conexión Mundial con este proceso electoral que se dio en Perú, en donde Pedro Castillo resultó ganador y presidente de Perú, la toma de posesión. Incluso hemos hablado de diferentes escándalos también de corrupción y la muerte también del líder del Sendero Luminoso. Y hoy Perú nos da otro tema para hablar. Esta semana precisamente renunció Guido Bellido, como lo decíamos antes, quien es uno de los líderes del partido en el que llega Pedro Castillo al poder, Perú Libre, y que es uno de los más radicales de las bases de este partido de izquierda que se ha logrado posicionar en este país, pero que no está exento de escándalos. Y uno de los grandes escándalos es que Guido Bellido es investigado también por el delito de apología al terrorismo, por en el 2017 defender a una fallecida exguerrillera de Sendero Luminoso. Entre otro montón de cosas, en estos 2 meses de administración de Pedro Castillo han tenido choques Guido Bellido incluso con el presidente, con el Congreso, con periodistas, y yo creo, Luis, que Pedro Castillo, a pesar de ser del partido Perú Libre, el partido con el que logra la presidencia y de tener una izquierda muy marcada, se ha dado cuenta que bajo estas ideologías izquierdistas tan radicales no va a poder gobernar Perú. Sí, porque uno de los argumentos que con el que él toma esta decisión es decir que tenía posiciones muy extremistas, diferentes a las que el presidente quiere llevar el rumbo del país, porque creo que sí, él no deja de ser un gobierno de izquierda, pero creo que tiene muy claro, como usted lo dice, que en ese extremo él sí, no va a poder. Y recordemos que necesita, como en todos los países, aquí no tiene tampoco mayoría en el Congreso, necesita de coaliciones y de alianzas y de acuerdos políticos para avanzar. Con esto yo creo que Pedro Castillo le lanza un mensaje a las bases del partido Perú Libre, en el que definitivamente marca una separación de esa ideología radical, y que aunque se mantiene en la izquierda al designar a Mirta Vázquez, que es del Frente Amplio, otro partido de izquierda también, pero un poco más moderado, más progresista, siempre mantiene esa línea ideológica de izquierda, pero no tan marcada, que además, ya lo habíamos mencionado aquí en Conexión Mundial, una base del partido Perú Libre que ha estado muy vinculada a el grupo terrorista Sendero Luminoso, que ha sido el talón de Aquiles de Perú por toda su historia, desde su fundación de este grupo, y que además también ha querido meterse en la política desde ese momento, y creo que este fue el momento más cercano de estar en el poder. Y bien nos lo decía nuestro analista Mauricio Zabaleta, que todo lo que tiene que ver con Sendero Luminoso al pueblo peruano no le agrada. No quieren estar cerca de eso, no quieren saber eso, no quieren volver a esos tiempos, y eso será rechazado rotundamente. Y que también es interesante porque Pedro Castillo en tan solo 2 meses desde su administración ha tenido que hacer como ya este es el tercer ajuste de sus miembros de gobierno. Habíamos visto también que renunciaron el canciller y otros miembros de seguridad nacional en su momento por diferencias ideológicas.
Al poco tiempo, ¿verdad? sí. Bueno, tiene poco tiempo, pero eso fue muy rápido, como a la semana. Sí. Y ahora esto que es bastante importante, que también este nuevo gabinete, estos 7 miembros que acaba de nombrar, deben ser aprobados por el Congreso. Hace poco tuvo que pasar por este proceso, ahora vuelve a pasar por este nuevo proceso con Mirta Vázquez, quien fue presidenta del Congreso y al parecer tiene una mejor imagen, un mejor escenario para poder desenvolverse y desarrollarse, una mejor visión de los peruanos, porque además hizo un buen trabajo como presidenta del Congreso. Y además creo que lanza un mensaje Pedro Castillo, porque el Partido Perú Libre y toda esta ala izquierda tan radical además tiene ciertas líneas machistas que han sido muy criticadas, y en administración, en el actual, la anterior, perdón, gabinete, Pedro Castillo solo tiene a 2 mujeres dentro de ese grupo. Y ahora tuvo la oportunidad entre estos 7 de incluir a 3 mujeres más, lo que ya le da 5 mujeres dentro del gabinete, lanzando esa imagen de desarrollo, de progresismo, y que además Mirta Vázquez es una mujer que defiende los temas ambientales y de derechos de mujeres. Derechos humanos, sí. Como usted decía, tienen que ser aprobados por el Parlamento, por el Congreso, donde Perú Libre tiene 37 diputados, son 130 miembros en total y necesita 66 para obtener la aprobación. Como por eso decía, necesita aliarse, necesita una coalición para obtener esos 66 y la aprobación. No creo que al final vaya a ser un problema, pero lo cierto es que... Si le aceptaron a Guido Bellido, sí. yo creo que le aceptan a mí. Lo cierto es que sí es raro ver que en tan pocos meses tenga que renovar o hacer unos nuevos nombramientos de su gabinete. Podría ser un desliz de inicio, pero también yo diría que le va a costar gobernar, primero, por lo inestable que es la política peruana. Segundo, porque está controlada por el Congreso, y recordemos que el Congreso tiene incluso potestades para derrocar a un presidente. Y tercero, porque yo creo que Pedro Castillo no es una figura política tan fuerte. Recordemos que es un educador que simplemente utiliza como un trampolín para llegar al poder a el país Perú Libre, pero no tiene aliados políticos suficientes para poder abarcar toda la capacidad de gobernabilidad que se requiere, y eso muchas veces es muy difícil porque algunas veces quienes están a su lado, quienes son sus aliados, no siempre son sus amigos, no siempre son quienes tienen sus mismas ideologías y pensamientos. Entonces tendrá que estar conciliando y negociando más. Creo que es un reto grandísimo que tiene Pedro Castillo, porque no es una figura política fuerte. Sí, eso se podía esperar recuerda lo que fue la espera de las elecciones, ¿verdad? Hasta el sí, ni siquiera tiene la aprobación de los peruanos completamente. Exactamente, fue algo muy muy reñido, y entonces esto es lo que le va a tocar durante los próximos años. Casi que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, o más bien, yo no diría que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, yo diría que Keiko Fujimori pierde las elecciones presidenciales. Pero vamos a ver qué dice Mauricio Zabaleta sobre este nuevo nombramiento. Bueno, está por verse. Hay que decir una cosa importante, que aquí algunas críticas desde Perú Libre y sectores simpatizantes con Perú Libre han tratado de mostrarlo como una derechización del gobierno. Pero eso resulta difícil de defender en la medida de que Mirta Vázquez es una mujer claramente de izquierda, que ella es una abogada especializada en derechos humanos que tuvo mucha connotación durante un conflicto minero en el Perú por un megaproyecto llamado Proyecto Conga, que además está en la zona de Cajamarca, en la que es oriunda el presidente. Y ella ha tenido una trayectoria clara en el Perú de una activista de izquierda, si se quiere, una profesional izquierdista. En ese sentido, este gobierno sigue siendo un gobierno claramente de izquierda. Pero esperemos que sea un gobierno mucho más profesional.
porque lo que estábamos viendo, digamos, el problema con el gobierno del presidente Castillo hasta el momento, no es que sea particularmente radical, porque al parecer el presidente ha logrado manejar a sus sectores más radicalizados hasta el momento, pero el problema central, y eso es lo que coinciden los peruanos en general, es que se veía demasiado desorden. Un ministro decía una cosa, el otro decía otra, no se oficializaban las firmas para cargos importantes, o se nombraban cargos importantes a personas con prontuario. Entonces lo que ha generado mucho descontento ha sido el desorden generalizado en el gobierno, y esperemos que Mirta Vázquez, como cabeza del Consejo de Ministros, pueda traer orden y cierta predictibilidad a este gobierno. Bien. Una buena esperanza, ojalá. Vamos a esperar y a seguir la noticia. Para no terminar, salirnos de Perú, el lunes el expresidente Alberto Fujimori fue operado del corazón, un cateterismo. Actualmente ya está en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose, ¿verdad? Recordamos que fue Alberto Fujimori presidente del 90 al 2000 y es el padre de Keiko Fujimori, que fue, como ya decía Elki, la perdedora de las elecciones. Y que está en prisión. Además, ahora en el hospital. Sí. Sí, fue, yo no sé si usted recuerda bien toda esa historia de lo que fue Alberto Fujimori, ¿verdad? Para los que nos acompañan, tal vez los más jóvenes, mucho caso de corrupción, lo que se vio ahí. Y bueno, esto también le pesó a Keiko Fujimori. Y los atentados contra mujeres también. Muchas mutilaciones y eventos que violaron los derechos humanos, que es una de las principales razones por las que además por está las que está la condena, es correcto, por lo que está preso. Pero bueno, vamos a seguirle la noticia a Perú, y agradecemos como siempre a nuestro analista peruano Mauricio Zabaleta. Siempre Perú nos da mucha información. Material. Y Mauricio Zabaleta nos ayuda muchísimo, así que este analista internacional de Perú, amigo de Conexión Mundial, le damos las gracias porque siempre también nos atiende, no solamente para el desarrollo de podcasts y de contenidos y entrevistas en vivo, sino también consultas que hacemos constantemente. Durante toda la semana, que es importante. Es parte del reporteo periodístico de Conexión Mundial. Durante la semana. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya venimos porque todavía hay más información. 6:41, seguimos en Conexión Mundial y ahora de Perú vamos a pasar a la República Checa, que en este momento está celebrando elecciones hasta mañana al mediodía. Bueno, ahora de República Checa, ¿verdad? Tienen 2 días para votar, pero hasta ahí también llegaron los papeles de Pandora, ¿verdad? Al actual primer ministro Andrej Babis, que salió implicado en todo esto que se conoció esta semana sobre nuevamente paraísos fiscales, gente muy poderosa, millonarios, deportistas, artistas, políticos que utilizan algunos países conocidos como paraísos fiscales para hacer sus negocios y así pagar menos impuestos en transacciones, en diversas compras de bienes, no sé, lo que haga la gente que tenga plata. Evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Principalmente. Entonces, el actual primer ministro, pues, que además no tiene un historial tampoco de muy bien portado, pues salió implicado también en estos Pandora Papers. Y ahora estamos en elecciones, él está buscando su segundo mandato y veremos a ver qué pasa. Antes de esta semana que se publicaran los Pandora Papers, salía en las encuestas como favorito para ser reelecto. Recordemos que en República Checa es el presidente de este país quien nombra al primer ministro, es aprobado por el Congreso, por eso es importante tener mayoría o coaliciones que son muy dadas en los países miembros de la Unión Europea
para poder ratificar su sucesión dentro de el poder en República Checa. 200 escaños son los que se definen entre hoy y mañana, que con la excepción de que en esta ocasión, por la pandemia de coronavirus, se habilitaron centros de votación desde el miércoles, en donde las personas podían ir en su vehículo sin necesidad de bajarse de su vehículo, poder hacer la elección. Es una elección muy interesante que ocurre cada 4 años, que además del Congreso se designa nuevamente al primer ministro. El presidente de República Checa ha dicho que elegirá al primer ministro del partido victorioso, que en apariencia parecía ser el del primer ministro actual. Sin embargo, otro grupo, digamos, de alguna forma, que podría resultar ganador es el partido de los piratas, que es otro de los favoritos, pero el presidente actual de República Checa no lo reconoce como una agrupación política. Entonces, así ganara, para él el partido victorioso es el de el primer ministro, que se llama Partido Alianza de Ciudadanos Descontentos. Como les decía, antes de Pandora Papers, las encuestas igual lo dejaban como primer lugar. Vamos a ver qué pasa al final de estas elecciones, si a pesar de este escándalo, que además el primer ministro ha dicho que es una estrategia política para bajar su nivel en el proceso electoral, le sigue favoreciendo las encuestas y los resultados finales y logra ser electo como el primer ministro. Igual que lo hablábamos la semana pasada con las elecciones en Alemania, tienen que alcanzar cualquier partido político un umbral del 5% para poder obtener escaños dentro del Congreso. Y algo muy interesante, en este país se hacen muchas coaliciones de partidos políticos. Si hay 2 partidos políticos en una coalición y que se participa así como coalición, el umbral es de 10%. Si en la coalición hay 3 partidos políticos, el umbral es de 15%. Y si hay 4 o más partidos políticos, el umbral es de 20%. Sí, es la cantidad de votos que deben obtener para ingresar al Parlamento, al Congreso. En el caso de Alemania, que también estudiamos las pasadas semanas, es un 5% o 3 delegados directos, de voto directo, que tienen que ganar un partido para ocupar escaño. En este caso, no sé si aplicará también lo de los 3 delegados, pero sí lo del 5%. Propiamente Andrej Babis, lo que se le acusa en los papeles de Pandora es que en 2009 compró una propiedad un poco lujosa en la Riviera Francesa por 16 millones de euros a través de empresas con sede en paraísos fiscales. Sin embargo, hay analistas, especialistas, que dicen que este no es el mayor problema que él va a enfrentar, que tiene ya una lista de acusaciones que lo van a complicar más. Andrej Babis fundó este partido en el 2011 y él lo integra con la bandera de la lucha contra la corrupción, y al final pues él mismo se ha visto acusado por actos de corrupción, por conflicto de intereses. Tiene un conglomerado, participa en un conglomerado alimenticio Agrofet, y además posee varios medios de comunicación. Tuvo que renunciar también en uno de sus puestos por acusaciones de corrupción en mayo, principios de año. Y ahorita pues está jugándose su permanencia como primer ministro. Esto de que el primer ministro salga del partido ganador, pues es normalmente así como funciona en toda Europa, pues pensaría uno que es lo justo. En el caso de los piratas, el partido de los piratas, pues creo que sí se podría tornar en un conflicto si ellos ganan y no de ahí no sale el primer ministro, aunque en este momento en las encuestas
están en tercer lugar. Es interesante esto del Partido de los Piratas porque tienen una coalición, el Partido de los Piratas es de liberales urbanos jóvenes, pero en su alianza con quienes están acompañados es el Partido de los Alcaldes Independientes, que es un grupo de municipios pequeños conservadores. Entonces ahí hay un choque interesante, pero que también tiene un poco de sentido, y lo estábamos conversando ahora. En República Checa se ha estado incluso apelando a la legislación del proceso de elección de los escaños en el Congreso, porque el sistema que se utiliza actualmente no le permite o no le da una ventaja a ni los partidos pequeños ni a tener representaciones de los pueblos pequeños. Hay 14 distritos electorales en República Checa, de los cuales los 4 principales, dentro de ellos Praga, alcanzan el 50% de las votaciones, y la cantidad de diputados presentes es proporcional a la cantidad de votos. Entonces estamos hablando que si solo en 4 distritos electorales se abarca el 50% de la población votante, estamos hablando que la mitad de los escaños están abarcados por solamente 4 distritos, lo cual pone en aprietos a las representaciones de otras regiones y también de partidos todavía más pequeños de que logren alcanzar ese umbral. Entonces se ha estado negociando y se ha estado apelando para que hayan cambios. Parece que hay apertura de un cambio de proceso de sistema de elección, pero pues ahora es un poco complicado. Otro de los aspectos que se le ha criticado un poco al primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, es su gran relación que tiene con el primer ministro de Hungría, que además ya lo habíamos hablado acá, Víctor Orbán, viejo conocido de Conexión Mundial, nuestro amigo, gran amigo, no, mentira, pero no sé si recuerdan las grandes críticas que tuvo en la Unión Europea y la polémica de que desarrolló sobre las políticas de los grupos LGTBIQ, que se oponía también a legalizar algunos asuntos que la Unión Europea había avanzado. Hay 4 países de esta zona de la euro: Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia, que al parecer son aliados, además que son vecinos. Entonces esta situación pues les da fuerza a ellos en cuanto a sus ideologías, y en esta semana el primer ministro de República Checa invita al primer ministro de Hungría, casi dando una muestra de tener ideologías muy similares, lo cual pues para algunos grupos de la población europea es criticable, más en estas nuevas tendencias ideológicas que son más abiertas y de mayor igualdad de derechos humanos. Que también hay un partido político interesante que se llama Partido de la Libertad y Democracia, que es dirigida por un checo de origen japonés y que tiene políticas todavía más radicales en cuanto a la migración y en cuanto también a las críticas hacia la Unión Europea. Lo que podría también, no es un partido que tenga la fuerza para llegar a alcanzar mayoría, ni sabemos si tal vez buena cantidad de representantes podría ser. Es muy curioso porque muchas veces esos partidos que tienen pocos escaños son pilares importantísimos en las conciliaciones y negociaciones para lograr acuerdos. Es que se vuelven parte importante de las coaliciones. Exactamente. Entonces al final puede ser un partido que no tiene la mayoría, pero termina decidiendo la voz y el voto para uno u otro lado. Ahora, recordemos que antes de la separación de la URSS, la mayoría de los países de Europa tenían un origen socialista muy marcado, y los partidos comunistas, cuando se hace esta división política y geográfica en Europa, los partidos comunistas quedan bien posicionados en cada uno de los países. El Partido Comunista es noticia también en este proceso electoral, que tiene más de 30 años de estar dentro de las posturas de gobierno y que ha venido cayendo. En el 2017 tenía 33 escaños y en la actualidad tiene 15 escaños.
Y lo peor de eso es que en este proceso electoral podría no tener ninguno. Sí, bueno, lo cierto es que los resultados estarán mañana por sábado por la noche. Sí, los vamos a tener en nuestra cuenta de Conexión Sinar en Twitter. Ahí nos puede seguir y ahí le vamos a estar dando la información de cuál va a ser el resultado de estas elecciones, quién posiblemente quede primer ministro, si repite Babis un nuevo periodo. Y nosotros hacemos una pausa y venimos con nuestro último tema de esta noche. Bien, vamos a cerrar nuestra conexión mundial de hoy con nuestro último tema, aprovechando que estamos viviendo eliminatorias mundialistas. Con y que miras... hoy se vivió un proceso electoral también. La mezcla de política y deporte en Qatar. Está bien, está bien. Yo lo que íbamos a mencionar es que, bueno, a raíz de todo esto, que cada vez nos estamos acercando más al Mundial, que será a final del próximo año, pues no han faltado las críticas desde el inicio, tal vez desde el nombramiento de Qatar como sede, pero se han intensificado últimamente con la explotación de obreros migrantes que hay en Qatar y en realidad en toda la zona del Golfo Pérsico, con la explotación de migrantes, quienes van a trabajar, decimos Qatar porque están las obras que conforman toda la estructura para el Mundial, que son los estadios, las carreteras, los hoteles. Y una ciudad nueva, incluso. La ciudad se llama, ya le voy a decir, Lusail. Se está construyendo una ciudad nueva completa, Lusail, en donde se va a jugar además la final de este Mundial de Fútbol. Lo que está sucediendo es que en estos países del Golfo Pérsico tienen un sistema de trabajo, el cual está regulado, no, legalizado, en donde el empleador tiene la potestad de, por así decirlo, aprovecharse del trabajador y el trabajador no puede cambiar de trabajo sin un permiso, no puede salir del país sin el permiso del empleador, y esto ha sido últimamente muy criticado por cada vez más jugadores. El último fue el capitán de la selección de Finlandia, Tim Sparr, que escribió una nota que nosotros tuvimos en Twitter, un artículo, ¿verdad? El enlace. A mí me parece muy rescatable. Lo que él quiere es mantener la conversación sobre lo que está pasando en cuanto a derechos humanos. Él fue a hablar precisamente con migrantes trabajadores, dijo no va a ser que me lo cuente alguien, él fue, y prácticamente lo que él nos está diciendo es que él tiene miedo o cree que próximamente él va a estar jugando en estadios que le han costado la vida a trabajadores migrantes. Precisamente la Fundación para la Democracia estima que un total de 10,000 extranjeros habrá muertos en el 2022, y esto precisamente lo achacan las fundaciones de derechos humanos a las malas condiciones en las que se desarrollan los trabajadores, y en donde incluso han pasado hasta 7 meses sin recibir salario, y en muchos casos hay un sistema en el que los migrantes tienen que pagar a un sponsor alrededor de 3.500 euros para que le consigan trabajo. Es como decir un manager. Sí, porque de los usted empleos. Necesita un patrocinador. Sí, necesita. Y ganan alrededor de 280 euros mensuales. ¿Cuántos meses tienen que trabajar para pagar ese sponsor? Y bueno, ya que estamos tocando el tema, recordarles que hay en nuestra cuenta de Spotify o en los podcasts de Conexión Mundial, hay una entrevista especial que realizó Elki de estos temas. Y igual que se menciona en esa entrevista, se supone que algunas regulaciones o leyes han cambiado en Qatar para hacer esto un poquito más regulado o con más protección para el trabajador. Lo cierto es que en la práctica no es así, y al igual que lo menciona usted en el podcast, lo que se dice es que esto es para maquillar un poco la crítica internacional conforme nos vamos acercando al Mundial. Otro que queda en la crítica es la FIFA y los grandes entes del fútbol mundial. Y saliéndonos del fútbol y del sector construcción también, las mujeres trabajadoras domésticas sufren muchísimo también abuso, 18 horas
diarias trabajo. laborales y ningún día de descanso. Sí, ya tenemos que irnos nada más para finalizar. El pasado 3 de octubre se celebró el 31º aniversario de la reunificación de Alemania, una fiesta nacional, y un saludo para nuestros amigos de la embajada Una alemana. felicitación para ellos. Y eso es todo Y por nos hoy. vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes se quedan con Costa Rica Noticias. Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.